Y vamos a estar viendo en esa mañana un tema que, como bien dije, no tiene nada que ver con la circunstancia presente, sino con la agenda determinada en el cielo. Y este tema ya había sido ¿verdad?, predeterminado por el Señor desde el mes a principios de enero. Hay una serie de temas que estaremos tratando cada domingo. Este tema ya estaba en la agenda de Dios. Y es fe en medio de la oscuridad. Fe en medio de la oscuridad. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no temas, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Llama la atención cuando leemos este pasaje el poder ver a un hombre como Abraham, que capítulos anteriores vemos cómo Dios trata con él de forma particular y le llama, lo separa de su núcleo familiar y le dice no solamente que va a ser su Dios, sino dice: óyeme bien, yo te voy a dar una gran descendencia, te voy a bendecir y tú serás bendición. Y a través de ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Vemos a un hombre como Abraham que puede ver la mano de Dios obrar en cada detalle. Él sale de su tierra, sale de su parentela a un lugar donde Dios le iba a indicar. Dios no le dio ni le puso la dirección en Waze para que él sepa hacia dónde iba a ir. No, absolutamente nada le dio Dios a Abraham, solamente le dio una palabra. Una palabra en ese momento era lo suficiente para Abraham para tomar la decisión más radical en la vida de él. Salir de todo lo que él conocía hasta ese momento hacia una promesa. Dios da grandes victorias, Dios prospera a Abraham. Abraham sale junto a su sobrino, que no debió haber salido con él, llamado Lot, pero sale, comete un error Abraham ahí, pero luego su sobrino cae cautivo. Abraham arma un ejército con pocos hombres, 300 y tantos hombres nacidos en su casa, esclavos, pero con ese pequeño ejército Abraham tiene la capacidad de enfrentar 5 reyes y obtener una gran victoria. La fama de Abraham recorre toda la tierra. Abraham tiene un encuentro sobrenatural, si así podemos decir, no porque el personaje no era real, sino por el tipo de personaje que era. Un hombre llamado Melquisedec, un sumo sacerdote, dice sumo sacerdote del Rey Altísimo, sacerdote del Rey Altísimo. Comparado cuando vemos diciendo que es una sombra de lo que Cristo Jesús iba a hacer luego. Y cuando Abraham tiene el encuentro con ese hombre, dice la palabra que este hombre bendice a Abraham. Abraham le entrega el diezmo de todo. Todavía nunca se había enseñado el diezmo, pero Abraham tiene una revelación de cómo consagrar la 10ª parte de lo que recibe y apartarlo para Dios. Y Abraham había tomado el diezmo de todo lo que había ganado en batalla y se lo entrega a Melquisedec. Y Melquisedec bendice a Abraham. Dice la palabra que toma pan, toma vino, lo parte y tiene un tiempo único ahí y establece una palabra de bendición. Y es ahí, en ese punto, que entramos capítulo 15, después de todas estas cosas. Ahora fíjense ustedes, Dios le dice a Abraham: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, tu premio, tu recompensa es en sobremanera grande.
Yo no sé cuántos de ustedes, estando en la condición, en la posición de Abraham, después de tener todos estos logros, y ahora que el duro, como dicen por ahí, se le presente, no manda un ángel, no, él mismo, el mismo Dios, se le presenta a Abraham, le habla a Abraham y le dice: yo soy tu escudo, yo soy quien soy por ti, yo soy quien te protejo, yo no voy a permitir que nada se levante en contra de ti, yo soy tu sombra. Mi gracia y mi favor están sobre tu vida. ¿Y sabes qué, Abraham? Tengo galardón para ti que es mucho más allá de lo que tú puedas imaginarte. Todo esto Dios le está diciendo a Abraham. Era como poder decir yes y gozarse y comenzar a danzar. Sin embargo, Abraham responde a Dios totalmente diferente. Le cambia el tema. Dios le está hablando buena noticia: soy tu escudo, soy tu premio, gracia, favor sobre ti. Pero Abraham le dice algo como: ¿de qué me sirven todos esos logros si no tengo un hijo? ¿De qué me sirve toda la riqueza que tú me has dado si quien me va a heredar es un siervo, no un hijo? Estamos hablando de un hombre que había recibido una palabra de parte de Dios de que él iba a tener una descendencia, y a través de su descendencia todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Abraham, a pesar de tener tantos logros, tantas cosas positivas, había un área en su vida que le provocaba frustración. Había un área en su vida que no veía esa respuesta. Había un área en su vida que le provocaba tristeza. Había un área en su vida que estaba oscura y que él necesitaba fe para poder continuar. Y quizás en este lugar, o quizás alguien que está luego o estará viendo luego este mensaje a través de las redes, pasa inventario y ve muchas cosas buenas en su vida. Un buen empleo o una empresa próspera, hijos maravillosos o un buen matrimonio. Pero hay un tema, hay una espinita. Quizás es un tema de salud, quizás es un tema de matrimonio, quizás es un tema económico. Todo me va bien, pero hay un tema espiritual, hay un tema: estoy solo, estoy sola, me están llegando los años y no tengo todavía compañero, no tengo compañera. ¿Qué va a pasar conmigo? Todo me va bien, soy promovido, estoy esto, pero tengo este tema no resuelto que provoca frustración. ¿Cómo yo puedo mantenerme en fe? ¿Cómo me puedo mantener firme, adorando, exaltando a un Dios cuando todavía hay temas que no están resueltos? Yo necesito fe para mantenerme firme en medio de. Se nos dice muchas veces: a Dios no se le cuestiona, a Dios no se le cuestiona, no se le pregunta. Pero ¿sabe qué? Abraham pudo decirle a Dios: ¿sabes? Tú eres mi escudo, tú eres mi galardón, yo sé que buenas cosas me esperan, pero esta es mi queja. La única razón por la cual Abraham pudo decirle esto era porque Abraham tenía una relación con Dios. Abraham tenía una relación con Dios. Y esta relación con Dios le permite a Abraham poder abrirse y estar disponible, preparado para recibir una respuesta de parte de Dios que iba a cambiar todo su entorno o toda la perspectiva que él pudiera tener de la circunstancia. Cada cual experimenta una crisis o un momento oscuro en su vida. Todos los que estamos acá, todos tenemos insatisfacción en un momento determinado, pero hay una insatisfacción que agrada a Dios. Esa insatisfacción que le da permiso a Dios a intervenir. Y quizás algunos estarán diciendo: pero que no, es que si yo muestro insatisfacción, soy un malagradecido porque Dios me bendijo con una buena familia. Que yo no tenga esto, no hay problema.
Óyeme, tú no estás siendo sincero, tú no estás siendo sincera. Tú estás permitiendo que amargura haya en tu corazón. Y tu adoración a Dios no va a ser plena porque tú te has acostumbrado a no tener un tema resuelto. Porque entiende por la religión que si tú te abres ante Dios, tú estás siendo mal agradecido, estás siendo un ingrato. Pero si tú eres hijo, si tú eres hija, tú puedes acercarte a Dios. Tu hijo, tu hija pequeño, no le importa que el día de ayer fue su cumpleaños y tú le diste regalo. Ya hoy se está antojando de algo nuevo y te lo expresa. Se siente la confianza. Él no sabe si tú hiciste un lío para hacerle regalo del cumpleaños que tú le armaste hace el mes pasado. A él no le importa. Simplemente sabe que es tu hijo, es tu hija y papi, yo quiero esto. Mami, yo quiero esto. ¿Por qué? Porque en su relación de hijo o de hija entiende que tiene confianza. Y tú dices, pero tú ni siquiera has disfrutado esto que te regalé cuando ya tú quieres esto otro. Pero lo hace porque son hijos. El vecino no te lo va a pedir. Te lo puede envidiar, pero no te lo va a pedir. El hijo te lo pide. La palabra a través del libro de Hebreos nos dice que tú y yo podemos acercarnos a Él confiadamente, al trono de la gracia. Lo maravilloso de saber que Dios es nuestro Padre es que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras frustraciones. Cuando venimos a Él, Él no nos va a juzgar por lo que estemos expresando. En Abraham había una insatisfacción que lo que hizo a Dios fue provocarle para que Dios le revelara algo que Abraham no estaba viendo. Porque tú y yo muchas veces nos quejamos en medio de la oscuridad, en medio del proceso, porque no estamos viendo. Estamos pasando por un momento de un diagnóstico y no estamos viendo que detrás de ese diagnóstico hay un milagro de sanidad. Estamos pasando por una enfermedad de un ser querido y no nos damos cuenta que en medio de ese proceso hay un milagro que Dios está estableciendo, pero que desconocemos. Pero venimos a Él y nos quejamos. Dios, tú permitiste esta enfermedad. Dios, tú permitiste esta quiebra financiera. ¿Qué voy a hacer ahora? Y es el momento que esa insatisfacción, que esa queja en medio de la oscuridad, pero una fe porque tú eres hijo, eres hija y te puedes acercar a Él, que invita a Dios a revelarte algo que tú no estás viendo. Y permite que, verdad, que puedas ver, aunque sea de lejos, lo que Él está tratando. Porque Él sabe que hay un lugar en medio de la oscuridad, en medio del desierto, que una profunda insatisfacción, una profunda frustración puede consumirnos. Y como Él no quiere consumirnos, no quiere destruirnos, porque Él nos ama y sus pensamientos son de bien y de paz, entonces Él permite que veamos un vislumbre de la gloria que habrá de manifestarse en un momento determinado. Porque tenemos una relación con Él. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Somos amados, somos escogidos en Él. Y aquí vemos a Abraham expresándole eso a Dios. Y una respuesta de Dios es que nos lleva a ver que en medio del desierto Dios te revela su visión y te permite soñar. En medio de tu proceso, Dios en amor te muestra su visión, te la revela y te permite soñar. Verso 5. Y lo llevó fuera Dios a Abraham. Recuerde que Dios le dice a Abraham: óyeme, no te va a heredar este siervo, tú vas a tener un hijo. Y el verso 5 nos dice a nosotros: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos,
cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por herencias. Dios está viendo a Abraham. Abraham está en una carpa, está en su casa, en una carpa, una tienda, como se vivía en la antigüedad. Abraham lo que está viendo a Sarai, su mujer, y está viendo el techo, está viendo la carpa solamente. Y basado en lo que está viendo y la frustración que está manejando, es su expresión a Dios. Pero para que Abraham pudiese comprender, en este caso Abraham todavía pudiese comprender la visión de Dios para su vida, para que Abraham pudiese comenzar a soñar como tú y yo necesitamos soñar, necesitamos comenzar a tener una clara visión de lo que Dios ha establecido para nosotros. Dios tiene que sacarnos de la carpa. Dios saca afuera. Dice que invitó a salir a Abraham de la carpa para que mirase los cielos. Dios tiene que moverte. Dios tiene que moverme de donde nos encontramos para que podamos comprender hacia dónde nos quiere llevar. Óyeme bien, hay momentos, hay noticias, hay circunstancias, hay procesos, hay desiertos que no son más que Dios moviéndonos de esa zona de comodidad espiritual o emocional donde nos encontramos para que podamos comprender claramente hacia dónde nos quiere llevar. Abraham estaba manejando frustración y viendo un techo, una tela, una carpa. Dios dice, no, yo tengo que sacarlo para que él vea que por encima de la carpa hay algo más grandioso, hay algo que él no va a poder contar. Dios tiene que movernos para que podamos ver algo, que hay algo más grande que lo que estamos viviendo, que lo que estamos sintiendo. Óyeme, lo que tú estás pasando no es lo más grande es Dios. No te limite a tu experiencia. Dios tiene que sacarlo, tiene que moverlo. Porque muchas veces tus emociones y mis emociones estarán bloqueando la recepción de lo que Dios quiere tratar. Dios quiere tratar cosas contigo. Pero cuando tú lo filtras a través de tus emociones, a través de lo que tú has vivido, a través de referencias, inmediatamente te bloqueas a lo que Dios quiere traer. Te bloquea a lo que Dios quiere traer. Te bloquea lo que Dios quiere traer. Usted se puede imaginar cuando yo manejo a primera mano el tema que le mencioné al principio, y cuando me encuentro con ese escenario, que me llama y me encuentro con ese escenario, inmediatamente hago contacto ¿con qué? Con una experiencia reciente, un par de años atrás, que había tenido muy similar. ¿Qué vino a mi corazón? Tristeza y temor. Pero en ese mismo momento yo reprendí todo pensamiento contrario a Dios y dije, no, esto es mentira del diablo. Bien pentecostal soné ahí. No. Yo viendo ahí y yo comencé, y yo me senté así, comencé a ver a la persona y hablar con él. Y haga esto y haga aquello junto, ¿verdad? Y en el proceso y dentro era dando gracias, Señor, gracias porque tú extiendes. Gracias porque tú renuevas. Gracias porque tú cumples propósito. Gracias por esto. Y comencé a establecer la palabra. ¿Por qué? Porque lo primero que vino a mí fue filtrar la circunstancia presente basado en experiencia pasada. Y eso automáticamente bloquea a que yo reciba lo que Dios quiera traer. Eso pasa contigo también. O puede pasar contigo. Dios saca a Abraham de la carpa porque Abraham estaba filtrando su relación con Dios basado en su experiencia. Años han pasado y aún no tiene hijo. Y todo el que muere y no tiene hijo, su herencia la tienen los siervos. Entonces su relación con Dios estaba basado en eso.
Dios tiene que moverlo, Dios tiene que sacarlo, como Dios tiene que moverte, Dios tiene que sacarte. Óyeme bien, celebra el desierto, tenías que celebrarlo. Tú tienes que celebrar el desierto. En el desierto se purifican las emociones, en el desierto se fortalece el espíritu. Es el desierto, la antesala de la tierra prometida. Tenemos que aprender a identificar los desiertos y celebrarlo. No importa cómo se llame el desierto, se necesita tener la fe suficiente en medio del desierto para poder atravesarlo y llegar al destino al cual hemos sido llamados. Fe en medio de la oscuridad. No permita que la oscuridad te prive de lo que viene delante. Ese bebé que es concebido se pasa 9 meses bajo condiciones normales. Algunos salen a los 7, ¿verdad? Se desesperan y dicen, no, yo no aguanto más y salgo. Pero bajo condiciones normales 9 meses o 40 semanas, 39 semanas. Algunos, ¿verdad? Como que se acomodan y duran hasta 41 semanas. Pero durante todo ese tiempo, lo único que ese bebé conoce es oscuridad. Cuando ese bebé sale, el nacimiento del bebé, la vida del bebé viene conectada automáticamente a salir de la comodidad, a ser desconectado de aquello que hasta el momento le representaba todo. La vida, cumplimiento, va a implicar salir de esa zona de comodidad. Pero igualmente, para el bebé salir a la luz, tuvo que crecer en la oscuridad. La planta que vemos hoy fue una semilla que creció en la oscuridad de la profundidad de la tierra. Y mientras esa semilla está creciendo dentro de la tierra, antes de manifestarse, antes de ese bebé salir a la luz, se necesita fe para en medio de la oscuridad no abortar el proceso. Ese bebé que está creciendo dentro del vientre de su madre, que esos huesos se están formando, esos pulmones se están madurando, se necesita fe para entender que llegará un término. Por tanto, tengo que cuidarme, tengo que alimentarme, tengo que hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras para que mi bebé nazca saludable. Él aún está en la barriga, en mi vientre. Él aún no ha salido a la luz, pero yo tengo la fe suficiente que eso que está haciendo, que está creciendo en lo oculto, en su momento saldrá a la luz. Necesitamos la fe suficiente para que en medio del proceso alimentarnos, cuidarnos, caminar correctamente, dejar de hacer lo que tenemos que dejar y hacer lo que tenemos que hacer para que cuando llegue el momento del cumplimiento seamos saludables, firmes y podamos celebrar lo que Dios ha prometido. Dios tiene que sacar a Abraham y le dice a Abraham, cuenta ahora. Y Abraham comienza, yo me imagino a Abraham. Yo no puedo. No puedes contarlo, así será tu descendencia. Dios expone a Abraham a sus limitaciones, a su limitación, para mostrarle lo ilimitada que es su gracia. Para esto, Abraham tuvo que reconocer que era limitado. No puedo contarla. ¿Tú quieres ver cumplimiento? ¿Queremos salir de este proceso? Va a implicar que tenemos que rendirnos a Él. Cuando nos rendimos, entonces veremos cumplimiento. Dice la palabra que cuando Dios se le da esta promesa a Abraham, dice que Abraham creyó. Abraham creyó. Cuando Abraham
pudo, yo creo. Pero déjeme decirle algo, Abraham creyó, pero el capítulo 16 nos dice que Abraham como quiera se alocó. Capítulo 15, Abraham cree. Ok, Señor, ya creí. Capítulo 16, siguen pasando los años, Abraham se desespera, Sara le da una idea fabulosa. Las ideas fabulosas generalmente son contrarias al propósito de Dios y tienden a abortar o a sabotear lo que Dios estableció. Ten cuidado con las ideas fabulosas que te dan al margen de lo que Dios ha establecido en su palabra. Ten cuidado con esas ideas fabulosas que aparentan ser buenas, ser, ¿verdad?, como lo más cercano a la voluntad de Dios. Óyeme, esto no es con proximidad, esto es con exactitud. Esto es como cuando en este asunto de esos dirigibles que de una base del Atlántico se dispara a otro país. Se necesita una precisión. No hay forma, no se puede correr el riesgo de fallar por la respuesta que va a venir de allá para acá. Tú y yo en Dios tenemos que manejarnos con una precisión. Abraham creyó, dice el verso 6. Pero sin embargo, cuando él ve que los años comienzan a pasar, Sara le dice: mira, papito, Dios dijo, pero hay otra forma. Las demás naciones o los demás pueblos hacen esto, que cuando uno de los dos no puede tener hijos, si la mujer no puede tener hijos, entonces el hombre puede tener relación con la sierva o con la esclava, y el hijo que nace de la esclava es de los dos, porque como esa esclava es propiedad mía, entonces el niño es propiedad mía. Así que Abraham, aquí está Agar, porque al parecer el problema soy yo, llégate con ella. Y a Abraham le parece bien. Y yo no sé si Agar se veía bien, pero le pareció bien. Pero no era lo que Dios quería. Y dice la palabra que Dios lo permitió, Dios no le estorbó, porque Dios va a permitir que tú y yo nos equivoquemos. En medio de la oscuridad, en medio del desierto, Dios va a permitir. Dios va a cumplir su propósito, pero Dios va a permitir, porque Él no es un titiritero. Él va a permitir que tú y yo nos equivoquemos, pero luego también va a permitir que tú y yo tengamos que comer del fruto amargo de nuestros errores, de nuestra desesperación, de nuestro desenfoque. Nace el muchacho Ismael, y comenzó Agar entonces a darle dolor de cabeza a la mujer de Abraham. Con jaja, mira, yo le parí un muchacho y tú no. Oye, comenzó a montarle una a Sarai, que Sarai dijo: mira, ya yo no aguanto. La desesperó. Pero ya Abraham tiene 99 años. Cuando él recibió la promesa tenía 75. Ya Abraham tiene 99 ahora. No solamente Sara es estéril, ahora el tipo no tiene fuerza ya. No es que si él puede dar un hit, es que no puede agarrar el bate ya. Capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentiles. Y no se llamará más tu nombre Abraham, de gente que diga, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Continúa la historia. A Sarai le cambian el nombre por Sara. Y ya ustedes saben que termina. Para el tiempo señalado, después de eso, nuevamente Abraham tiene un hijo, pero ahora es Isaac, el hijo de la promesa, no el hijo de la carne, no el hijo de la desesperación, no es el hijo del atajo, el hijo de la promesa. Y hay promesa que Dios nos ha dado a nosotros, que ahora que estamos pasando por un momento de oscuridad o un momento de desierto o un momento de dificultad en tu vida, en cualquier área en mi vida, esa promesa es la que debe de gobernar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones.
Abraham no tiene fuerza. No es el mismo hombre de 75, ahora es el hombre de 99. Dice más adelante que su cuerpo estaba casi muerto. Pero ya Dios no se le manifiesta a él como su escudo. Ya Dios no le está hablando a él de galardones. Dios se le revela como el Dios todopoderoso. Porque es ahí cuando ya tú te rindes a Él. Es ahí cuando ya no hay esperanza. Es ahí cuando tú tocas fondo. Es ahí donde hay una quiebra, que no hay crédito, donde todo el mundo te da la espalda. Es ahí donde te han abandonado, donde tú miras tu hogar y estás solo, estás sola. Es justamente en ese momento donde no hay forma alguna de salir de donde estás, que Dios se te revela ahora como el Dios todopoderoso. No el escudo, no el proveedor, sino el Dios todopoderoso, aquel que las cosas imposibles las hace posibles sobre tu vida. Es el Dios que dice: te voy a cambiar el nombre ahora. Te voy a cambiar el nombre porque ya tú hay algo diferente que voy a provocar. Solamente necesito que tú camines recto delante de mí, que tú seas maduro delante de mí. Solo quiero que tú puedas caminar en mí, que sea fiel, leal a mi palabra. Es ahí cuando tú y yo nos rendimos a Él, porque estamos muertos prácticamente, donde entonces Él vive. Es muy fácil tú y yo citar: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo. No, tú lo citas. Ahora vamos a ver, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la toma de una decisión importante, ¿quién está viviendo? ¿Tú o Cristo? Y va a haber momentos donde Dios va a permitir que tú y yo lleguemos a una situación extrema, donde no nos quede más remedio que invitarle a Él, que Él lo haga. Y hacemos esta oración: si es tu voluntad. Ajá, pero tú estás bregando con la voluntad tuya. Dale para allá, tú no eres un duro. Y Dios permite que lleguemos a ese momento donde aparentemente vamos a perder el negocio, vamos a perder el empleo, vamos a perder la salud, vamos a perder el matrimonio o vamos a perder la vida. Por eso necesitamos fe, para que en medio de la oscuridad nos mantengamos firmes, creyéndole a Él. Cuando leemos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 6 en adelante, donde nos habla que tenemos que humillarnos delante de la presencia de Él, y Él, cuando fuere tiempo, nos va a exaltar. Dice igualmente que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice que nosotros tenemos que resistirle firme, porque cuando haya acabado todo, el mismo Dios con toda su gracia nos va a levantar, nos va a reafirmar, nos va a establecer. Porque somos amados, somos escogidos. Tú eres un hombre, eres una mujer escogida por Dios, eres amado por Dios. Dios no va a abandonar la obra que inició en tu vida. Debemos de entender eso, para que en medio de la oscuridad nuestra fe no mengue, sino que tengamos fe en medio de la oscuridad, sabiendo que fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Iglesia, es tiempo de levantarnos, es tiempo de proclamar en los 4 lugares, norte, sur, este y oeste, que hemos creído a un Dios que es fiel, que es verdadero, que aunque mi fe en un momento se quiera sacudir, Él va a permanecer fiel. Él me sostiene con su mano derecha, Él me levanta, Él me hace sentar en las alturas, Él me hace a mí reinar juntamente con Él. Fe en medio de la oscuridad. No permitamos que nada ni nadie, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay economía, no hay murmuración, chisme, traición, que tenga el poder para movernos de donde Dios nos ha establecido.
conocemos la historia, Abraham es establecido por Dios como el padre de la fe. Un hombre como tú y como yo dudó en momento determinado, se movió en un plan B en un momento determinado, tuvo que manejar consecuencias de sus errores o de sus pecados, como tú y como yo. Pero hubo un día que él decidió pactar con Dios y dijo: hoy yo cambio. Y comenzó a ver la manifestación de la promesa. Hoy puede ser ese día donde tú y yo le decimos al Señor: Señor, hoy yo acepto tu llamado. Heme aquí, me rindo. Aunque me quedan quizás algunas ideas buenas, aunque todavía tengo fuerzas, lo rindo todo para que seas tú y no yo, porque he decidido creerte en medio de mi oscuridad. Padre, en el nombre de Jesús, ponte de pie, por favor. Te damos gracias